Hola, hola, sean muy bienvenidos a este segundo episodio de M Aquí Podcast. Mi nombre es Mayra, en primer lugar, hija de Dios y según el propósito del marcado en mi vida también psicóloga, y para mí es una alegría que puedas estar acompañándome en este segundo episodio de M Aquí. Tú que me estás escuchando ahí en la mañana, en la tardecita, en la noche, lo que estés haciendo, quiero invitarte a que dejemos a un lado las preocupaciones para estar atentos a la voz de Dios, a lo que nos va a hablar el Señor en este preciso momento, en este episodio. Y quisiera partir con la pregunta, ¿cómo se titula el podcast? Porque esta pregunta es algo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. Y es la siguiente: ¿por qué mi mente no descansa? Esta es una pregunta que quería enfatizar mucho y se conecta con una historia de la Biblia que ya vamos a llegar a aquello, pero quiero dar cuenta primero de que esta es una realidad. Tenemos una mente que no está descansando, sino que está sobreviviendo muchas veces. Hoy vivimos en un mundo donde el miedo, la incertidumbre, la ansiedad están o parecen estar en cada etapa de nuestra vida. Y eso es algo súper profundo de enfatizar. Tenemos un... Pareciera que estamos bien, pero en realidad vivimos en alerta, vivimos bajo amenaza. ¿M? Y es como si nuestra mente estuviera esperando que algo malo ocurriera. ¿Por qué digo esto? Porque recordaba que hace un tiempo atrás, cuando estaba en mi camita a punto de quedarme dormida, mi mente empezó a decir, empecé a verbalizar: estos días han sido muy buenos, decía yo, han sido muy bonitos, siento que algo malo va a pasar. O es la otra semana, o es mañana, o es en 3 días más. Es impresionante cómo el temor logra robarnos la paz. Y ustedes sabían que la neurociencia explica por qué nuestro cerebro reacciona de esta manera. Pero también la Biblia nos enfatiza de que existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy veremos cómo estas dos verdades se encuentran en una historia de un hombre llamado Elías. Elías fue un hombre que vio milagros extraordinarios de parte del Señor, pero tras una amenaza, escucha bien, una amenaza, reaccionó huyendo, agotado y diciendo o deseando solo querer morirse. Tú que me estás escuchando, si alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que el miedo te consume o que ya has perdido la paz, este episodio es para ti. Así que acompáñame en todo este capítulo para ir descubriendo cómo Dios entiende nuestro cerebro, nuestras emociones, porque Él lo creó. Y también nos recuerda que solo Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, antes de hablar de la mente, necesitamos entender quién era Elías y qué estaba ocurriendo. Y para esto tenemos que viajar aproximadamente 900 años antes de Cristo en el reino de Israel. Si me ven mirando hacia acá, para aquellos que ven el video también, es porque acá tengo mi torpeo para darles un buen contexto histórico. Entonces, dentro de este contexto donde vivía Elías, en aquel tiempo reinaba el rey Acab. ¿Ya? El rey Acab fue considerado uno de los reyes más malvados que tuvo toda Israel, y él reinaba junto a su esposa Jezabel. ¿Ya? Y ellos lo que hicieron fue alejar al pueblo del Dios verdadero para comenzar a adorar a Baal, ya que este era su dios cananeo que les proveía de lluvia, de fertilidad y de cosecha. Y esto era mucho más que abandonar, por ejemplo, una religión, sino más bien el pueblo estaba abandonando la relación que tenía con Dios, confiando en un ídolo que prometía darles aquello que solo Dios les podía dar, que solo Dios nos puede dar a nosotros. Y en este contexto es donde aparece Elías. Elías no era un rey, no era un sacerdote, no era un hombre famoso, era un profeta. ¿Y qué es un profeta? Una persona
que es escogida por Dios para transmitir el mensaje de Dios a su pueblo. Entonces, en este contexto Dios envía a Elías con una declaración muy fuerte para decirle al rey Acab. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vive Jehová, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Baal, como les dije anteriormente, era considerado un dios de la lluvia, y al detener la lluvia, Dios estaba demostrando que Baal no tenía ningún poder, cero poder. Entonces esta era una invitación para que Israel entendiera que el único que gobierna la creación es su Señor. Y acá comienza una sequía que dura alrededor 3 años y medio. Muchísimo. No había lluvia, no crecían los cultivos, morían los animales, el hambre aumentaba en todo Israel y fueron años muy, muy difíciles al no tener agua. Y en todo este tiempo Dios cuidó de forma muy milagrosa a Elías. Por ejemplo, aquí los anoté. Primero lo alimenta junto al arroyo de Kerit, donde los cuervos le llevaban pan y carne, una historia muy conocida por nosotros. Más tarde lo envía a Serepta, donde una viuda que apenas tenía alimento ve cómo Dios multiplica la harina y el aceite para que nunca falten. Incluso cuando el hijo de aquella viuda muere, Dios lo resucita por medio de la oración de Elías. Entonces, Elías había visto una y otra vez la fidelidad de Dios, pero después de estos 3 años y medio, Dios le vuelve a hablar a Elías y le dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1, ve, preséntate a Acab, porque haré llover sobre la tierra, ¿ya? Pero antes de enviar la lluvia, Dios quería confrontar la idolatría del pueblo, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque eso reúne a Israel en el Monte Carmelo y desafía a los 450 profetas de Baal. Entonces el desafío era sencillo, si ustedes leen el capítulo 18. Era, el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Me encanta nuestro Dios. Entonces los profetas de Baal clamaron durante horas, daban vueltas y vueltas y vueltas, pero no ocurrió absolutamente nada. Y ahí Elías hizo una oración sencilla. Y Dios respondió, esto en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Si tú tienes la oportunidad de leer esto, te invito a que lo hagas porque, wow, la sobrenaturalidad del Padre y su poder es extraordinaria, que la podemos leer en ese contexto y también la podemos ver en nuestra vida, en cada detalle del Señor para con nosotros. Y Dios respondió enviando fuego del cielo que consumió completamente el sacrificio, y el pueblo cayó en tierra y todos exclamaron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, después de 3 años y medio de sequía, ese mismo día volvió la lluvia. Entonces, humanamente, nosotros pensaríamos en alguien que ve tantos milagros como Elías. No podría caer en este temor, no podría caer en una ansiedad o en un episodio depresivo. No podría hacerlo, ¿cierto? Pero cuando yo leía el capítulo 19, podía ver una respuesta profundamente humana de parte de Elías. ¿Por qué les digo esto? Porque en Primera de Reyes capítulo 19, una sola amenaza de Jezabel, de la reina Jezabel en ese tiempo, fue suficiente para que Elías huyera, se escondiera, y lo único que deseaba en ese momento era morir. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Mm? Y aquí la neurociencia nos ayuda a entender algo súper importante, algo maravilloso. Dios conoce cómo funciona el mismo cerebro que Él creó. Porque cuando Jezabel escucha lo ocurrido, que Elías estaba enfrentando a los 450 profetas de Baal, ella lo que hace es enviarle un mensaje a Elías. En Primera de Reyes capítulo 19 versículo 2 le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas no he puesto tu vida, Elías, como la de uno de ellos. Esta solo fue una amenaza. O sea, todavía no había sucedido nada, lo que nos pasa a nosotros. Todavía no vemos nada de aquello que tememos, pero ya nos colocamos muy ansiosos.
Pero esa amenaza bastó para que Elías huyera al desierto. O sea, Elías llegó a decir, basta, oh Jehová, quítame la vida. O sea, aquí uno se hace la pregunta, ¿cómo alguien que acababa de ver fuego descender del cielo acaba deseando morir solo por una amenaza? Y aquí es cuando la neurociencia nos ayuda a entender algo súper importante. Dios creó nuestro cerebro con un sistema de protección. Cuando nosotros estamos bajo amenaza, bajo un signo de alerta, se activa una estructura cerebral de forma automática y muy rápida, que es la amígdala. La amígdala es la encargada de protegernos, liberando adrenalina, liberando cortisol, con el fin de luchar con estas respuestas de miedo o estos pensamientos ansiosos, ¿ya? Con el fin de que podamos huir, o algunos también pueden paralizarse, ¿ya? Todo esto con el fin de protegernos, como dije delante. Acá el problema es que el cerebro no solo responde a un león. Nosotros vemos un león, claramente vamos a estar bajo amenaza, me va a comer. No tan solo responde a algo físico, sino también a amenazas emocionales. Por ejemplo, una mala noticia, un rechazo, una pérdida, una palabra que recuerda historias o momentos o situaciones dolorosas. Y eso hace que muchas veces nuestro cuerpo reaccione antes que razonar o reflexionar en la palabra de Dios en nuestra vida. Y esto es algo muy interesante porque el cerebro tiende a enfocarse en el peligro inmediato y dejando de lado lo que normalmente nos daría seguridad. Por eso es que solo una amenaza, muchas veces, esto no solo le ocurrió a Elías, también a nosotros en ciertas situaciones que hemos vivido, una amenaza puede olvidar la evidencia de la fidelidad de Dios. Y eso es súper importante, por eso quería tocar esto en el podcast, porque esto fue exactamente lo que vivió Elías. Él escuchó esta amenaza, escuchó esta respuesta de Jezabel, que vas a estar muerto. Y Elías lo primero que hizo fue huir y verbalizar, Dios, quítame la vida. Y él había visto milagros de Dios, él había visto la sobrenaturalidad de Dios. Nosotros en nuestra vida hemos visto mucha evidencia de Dios, fidelidad de Dios en nuestra vida, pero viene una amenaza y nuestro cerebro se olvida. No sometemos nuestro cerebro a la verdad de Dios. Pero ¿sabes qué? Este espacio no es para hacer juicio frente a esas reacciones que tenemos, sino para entender la paternidad de Dios. Este podcast tiene mucho de este enfoque. Este Padre que nos cuida, que nos protege. Porque la respuesta de Dios cuando Elías se esconde, huye y verbaliza esto tan fuerte, él no llega respondiéndole a Elías, Elías, ¿dónde está tu fe? Sino que lo deja dormir. Deja que la mente de Elías, su corazón, primero descanse. Luego de esto le envía alimento, le da agua, lo fortalece físicamente. Después comienza a hablar con él. Un papá, paternidad absoluta en Elías. ¿Por qué esto? Porque Dios entendía que Elías estaba exhausto y él no solo necesitaba una palabra, él necesitaba ser restaurado de forma integral, según la creación. Y acá quiero enfocarme en lo que es Cristo y en lo que es nuestra mente, porque hoy también ocurre lo mismo con nosotros. Hemos visto tanta fidelidad de Dios, pero ante una amenaza, ante una situación que trae mucho conflicto en nuestra vida, como un diagnóstico, un problema económico, un problema familiar, una mala noticia que hace que nuestra mente esté en estado de alerta, nos aparta de este Dios que puede hacer cualquier cosa en nuestra vida, que está para protegernos, que está para sostenernos. Entonces, la buena noticia de todo esto, amados, es que Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, sino que quiere renovar nuestra manera de pensar.
Y acá quiero unirlo a lo que es nuestra mentalidad, la creación de Dios, nuestro cerebro, la capacidad que tiene para volver a empezar. Y acá, en esto, hay que enfatizar en lo que es la neurociencia. La neurociencia nos permite comprender que tenemos un mecanismo para reorganizar nuestra mente y es la llamada neuroplasticidad. Con la neuroplasticidad nosotros podemos reorganizarnos y reformular o formar nuevas condiciones a partir de nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Y esto es muy hermoso porque la Biblia también simboliza esto. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También en Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios no consiste entonces en la ausencia de problemas, sino que tiene que ser la presencia de Dios gobernando en nuestro interior, aun cuando las circunstancias no han cambiado, porque no quiere decir que las circunstancias van a cambiar, sino que este episodio está orientado a que puedas colocar en tu mente la presencia de Dios, que eso es lo que debería gobernar en tu día a día. Si despertamos con ese miedo y ese miedo no lo refutamos con una palabra de Dios, vamos a continuar así el día a día, vamos a continuar así las semanas, los meses y los años. Pero tenemos que entender algo hoy día. Nuestra mente tiene la capacidad de ser neuroplástica, de volver a reorganizarse, de adquirir aprendizajes nuevos y refutar aquellas amenazas y aquello que nos impide salir adelante y salir victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, quizás hoy tú te encuentras en una cueva como Elías. Tal vez hay una amenaza que hizo que olvidaras todo lo que Dios había hecho en tu vida. Pero quiero recordarte algo súper importante, que Dios también entra a las cuevas, no para condenarte, sino para levantarte, para restaurarte y para volver a decirte que tu vida tiene propósito. Él lo hizo con Elías y también lo puede hacer contigo. Déjame orar unos minutitos por tu vida con respecto a todo esto que hablamos. Padre, gracias por esa instancia. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que ha escuchado este episodio. Tú fortalécela, Padre. Usted sea presente en su vida con su presencia, con su Espíritu Santo, con Cristo Jesús, que nos entrega esa paz, que nos renueve el entendimiento, que reorganice nuestra mente, no en el temor, no en la ansiedad, no en aquello que nos angustia, sino en aquel dador de milagros, en aquel dador que nos entrega esa paz sobreabundante, ese amor sobreabundante que nos guía y nos encamina a la victoria. Gracias, Padre, por este episodio. Gracias, Padre, por hablar a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado este episodio o si fue de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas para extender el reino de Dios en la vida de cada persona, para que sean benditos y fortalecidos en él. También te invito a que puedas dejar en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón en la medida que escuchabas este episodio del podcast. Recuerda que eres bendito, recuerda que eres bendita en Cristo Jesús y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.